Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana para iniciar esta sesión de webinar junto con Grupo Weldex que nos ha hecho favor de invitarnos a esta mañana a compartir con ustedes este espacio y este tiempo para poder platicar de temas de comercio exterior. El día de hoy vamos a platicar de lo que es KPIs y OKRs en materia fiscal y legal aduanera. Eh, Este día me toca dirigir el webinar y me presento para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Israel Islas, soy gerente de comercio exterior y automatización de procesos en Tintax. A lo largo de estos años he podido estar trabajando con distintas empresas de distintos rubros y sectores en temas de comercio exterior, cumplimientos aduaneros, calificación de origen, también en cuestiones de logística de importaciones y exportaciones bajo los diferentes esquemas que manejan las empresas aquí en México. También he tenido la oportunidad de proporcionar asesoría estratégica, administración y supervisión directa en proyectos de negocios como son IMEX en su anexo 24, anexo 30, PROSEC, certificación de IVA, tratados de libre comercio, regulaciones y restricciones no arancelarias, e identificación de áreas de oportunidad en todo lo que respecta al comercio exterior. También, como les comentaba, aquí en Tintax superviso el tema de automatización de procesos e implementamos estas mismas herramientas a las empresas. Entonces, en los últimos años he podido estar trabajando con empresas de los sectores automotriz, de autopartes, manufactureras, sectores químicos, entre otros. Un gusto poder estar hoy con ustedes y compartir este webinar. Y también tenemos el gusto de que nos acompañe Marco Reyes, quien es director general de Tintax al día de hoy. En su experiencia, pues fue socio de la práctica de comercio exterior en PricewaterhouseCoopers, donde laboró por casi 20 años para después incorporarse como socio líder de México y Latinoamérica de la misma práctica en Andersen, México, siendo responsable del desarrollo de la práctica en 14 países. Marco al día de hoy cuenta con más de 25 años de experiencia en actividades técnicas y operacionales. Una de sus principales áreas de experiencia ha sido la elaboración de proyectos relacionados con la gestión del comercio mundial, planificación estratégica de importaciones y exportaciones, así como las formalidades para la importación de bienes a México, principalmente para la industria maquiladora y automotriz. Un gusto, Marco, que estés aquí con nosotros. Hola, Ezra, buenos días. Buenos días a todos. Muy bien, pues sin más, para respetar el tiempo de los que estamos aquí conectados y adentrarnos en materia, vamos a empezar este webinar primero tomando un contexto de cómo ha evolucionado el comercio exterior en los últimos años en México. Tomando en cuenta este punto de partida, podemos decir que lo principal cuando inició el comercio exterior era importar y exportar, el traer y llevar mercancías, el ver cómo las hacemos llegar, qué destino darle, cómo traer la logística, implementar toda esa cuestión que nos implicaba el poder traer mercancías de otros países o bien llevar nuestra mercancía a otros países. De ahí empezamos a evolucionar y nos dimos cuenta de la aplicación de preferencias arancelarias, del beneficio que había el poder aplicar preferencias arancelarias a estas operaciones y ver las bondades de los tratados de libre comercio. De ahí surgieron los programas de fomento, empezamos a ver PROSEC, IMEX, etcétera. Entonces nos dimos cuenta de que había nuevas oportunidades del manejo de la logística, del manejo de las importaciones, exportaciones, el poder aplicar las preferencias arancelarias y de ahí entramos al tema de controlar el programa de fomento y sus obligaciones. Nos dimos cuenta que no solo necesitábamos implementarlos, sino también controlar los programas, sus obligaciones y ahí surgió también el tema de implementar y controlar certificaciones, ver el manejo de los impuestos, contribuciones, todas las obligaciones que derivaban de cada uno de estos programas y certificaciones. Y en medio de todo esto nos dimos cuenta que ya era necesario integrar a otras áreas de las empresas, que el comercio exterior ya no quedaba aislado, que ya no era solo la parte logística de traer y llevar mercancías y aplicar un certificado de origen, sino que también ya necesitábamos integrar a otras áreas de la empresa, como puede ser finanzas, contabilidad, compras, producción, recursos humanos, el área legal. Y al mismo tiempo en que íbamos integrando estas empresas, pues nos dábamos cuenta de la necesidad de homologar información de la operación para las empresas. Es decir, teníamos que hablar todos el mismo idioma, teníamos que reportar todos de la misma manera. Tenemos hoy en día que tener la información homologada para poder transmitirla a cualquier área que esté implicada en esta operación de comercio exterior. Entonces, a grosso modo, pues esta es la evolución que ha tenido el comercio exterior en los últimos años aquí en México y es el momento en el que nos encontramos hoy en día la mayoría de las empresas,
que ya nos dimos cuenta que no solamente es llevar y traer mercancías, sino que también tenemos que estar monitoreando una serie de obligaciones, de cumplimientos, integrando a las demás áreas de la empresa y transmitiendo esta información entre todas las mismas que estén involucradas. Y ahora bien, en todo este movimiento, en toda esta evolución, pues surge la necesidad de medir resultados, obligaciones e implicaciones en materia fiscal y legal aduanera. Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta este contexto de evolución del comercio exterior para poder ver la necesidad de por qué necesitamos implementar estos parámetros de resultados que nos ayuden a vigilar nuestras obligaciones y también tener muy presentes las implicaciones que puede tener el descuido de los mismos. Isra. ¿Me Sí, permites tantito, Isra? ¿Nos regresamos? adelante, Marco. Digo, nada más como comentario eh, adicional a lo que bien comentas. En esta evolución, pues también ha evolucionado la forma en que la autoridad audita o revisa las empresas. En esa primera fase donde era importar, exportar, para la autoridad, pues básicamente era un tema de totalidad, que tuvieras todos los documentos, ¿no? Que tuvieras todos los pedimentos y te pedía cajas y cajas y cajas. Pero de ahí, como ustedes saben, entra en particular el Telecán, ya con su artículo 303 que entra en vigor en el 2001. Los programas de fomento te piden el pago del 303, el pago del IGI, de lo no originario. Entonces ya estamos hablando de un tema de calidad, independientemente de la totalidad, pues ya estamos hablando de un tema de calidad. Y como bien dice Israel, pues realmente aduanas es una fuente de información para registros contables, para deducibilidad, para acreditamiento de IVA, para diferentes aspectos de las áreas que integran la compañía, ¿no? Finanzas, compras, impuestos. Entonces, de lo que vamos a platicar ahorita, pues realmente no es un tema de cómo sé que tengo todo, sino cómo sé que tengo todo y lo tengo bien y lo puedo documentar y lo puedo evidenciar y lo puedo respaldar. Y ahora, lo vamos a ver más adelante, el tema de la materialidad. Ya como ustedes saben, pues ya Hacienda, aunque tengas una empresa, eche derecho y facture millones de pesos, porque así tenemos algunos clientes, pues de repente Hacienda dice que no tiene materialidad, porque no tiene empleados, porque no tiene infraestructura, y quizá tiene una justificación y se puede entender que el negocio es de tal forma porque sale de una parte del producto terminado y se va directo al cliente, entonces no hay necesidad de almacenarlo. Pero al final de cuentas, toda esta operación debe de llevar de la mano un tema también de materialidad, ¿no? Entonces, la evidencia de cómo yo soporto mis operaciones, desde un tema contractual hasta un tema de reporteo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pues se vuelve muy importante para las empresas hoy en día, ¿no? Y como bien dice Israel, pues ahora todo lo tenemos que medir. Desafortunadamente nos ha tocado, a mí sobre todo a lo largo de los 25 años, empresas que me dicen, Marco, es que ya reconstruimos, arreglamos el tema y pagamos 20 millones de pesos. Y ya revisamos y a final de cuentas, creo que el tema no era nada más pagar, sino pagarlo bien. Y quizá no eran 20, quizá eran 5. Pero la gente a veces cree que por haber pagado ya siente, ya me pagó, ya está bien. También nos ha pasado en otras ocasiones que la autoridad dice, no, espérame, eso que me pagaste, pues está mal y para mí es pago de lo indebido. Sí que ven y pídemelo como pago de lo indebido, pero me debes esto y esto. Entonces, la calidad de la información, la calidad de los controles, el cómo lo estoy monitoreando, midiendo y el resultado que me da se vuelve importante. Adelante, Isra. Gracias, Marco. Y siguiendo la línea de lo que comentas, pues sin duda alguna el contar con KPI, con OKRs y con KPIs nos ayudan a fomentar esta calidad en la materialidad de nuestros cumplimientos de obligaciones fiscales y legales aduaneras. Para poder entender un poquito más esta metodología de la que estamos platicando y de la que queremos ahondar hoy, es importante entender qué es un OKR y qué es un KPI. Entonces, OKR pues viene de su acrónimo en inglés, pero lo podemos definir como una metodología de gestión del trabajo para la determinación de los objetivos y o metas de las compañías que buscan alcanzar la obtención de mejores resultados y optimización del trabajo.
Aquí pues simplemente reafirmar lo que bien comentaba Marco, es una metodología que nos ayuda a establecer mejores resultados. Como bien decía, no simplemente es obtener un resultado, sino obtener un resultado óptimo, mejorar la calidad de lo que estamos buscando en nuestro trabajo. Y por otra parte, que es un KPI, es una abreviación del acrónimo en inglés, y son indicadores o valores cuantitativos que se pueden medir, comparar y monitorear. Se trata de medir los resultados en número para aportar información real a las decisiones, no solo percepciones y conjeturas. Como bien vemos aquí en las definiciones, son dos conceptos totalmente distintos, pero totalmente complementarios. Aquí los OKR nos van a ayudar a entender cuál es el objetivo que estamos buscando en nuestros cumplimientos, cuál es la meta que queremos alcanzar en nuestro trabajo, y el KPI van a ser esas acciones efectivas que nos ayuden a medir si estamos realmente alcanzando o qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos del objetivo que nos hemos trazado. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Quieres comentar algo, Marco, aquí? Sí, sí, sí. Adelante. Vamos un poquito a profundizar. No, adelante, adelante. El que sigue. ¿Cuál es la diferencia entre un OKR y un KPI? Porque quizá, digo, de mi experiencia, no me gustaría que decir todas las empresas, pero yo creo que más de un 98% no han implementado, definido KPIs ni OKRs. Sin embargo, hoy en día, pues el tema del cumplimiento en materia fiscal aduanera, pues se ha vuelto la parte medular para las empresas. El no cumplir, el no cubrir cabalmente mis obligaciones fiscales aduaneras, me puede generar desde una cancelación de la certificación en materia de belleza, una suspensión del padrón de importadores, de los sectoriales, me puede llevar a que no se haga deducible alguna compra. Recordemos que para efectos de ISR las adquisiciones de importación van a ser hasta el monto declarado en los pedimentos y en ocasiones, pues bueno, no se rectifican cuando hay una modificación en el valor. Entonces, todo este incumplimiento va a llevar a pues algún tema, una implicación para la empresa. Dentro de lo largo de mis años de experiencia, siempre por curiosidad preguntamos a las empresas si tienen algún manual de operación aduanera, a lo que evidentemente la mayoría contesta que no. Y las que llegan a tener algún manual de operación aduanera, pues realmente ese manual de operación aduanera pues no está ni actualizado ni completo, ¿no? Porque, como dijo Isra, pues de repente ya tenemos otro programa, otra certificación y no se actualizan estos manuales de operación aduanera que a mí me gustaría considerar, o yo considero, que un manual de operación aduanera pues debería estar integrado meramente de KPIs, ¿no? Es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué resultado me tiene que dar, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la diferencia entre estos dos, nada más para no hacernos un poco aquí bolas con los conceptos. Los OKRs es el objetivo de la empresa. ¿Qué busca la empresa? Estos OKRs, a final de cuentas, lo que vamos a decirlo de una forma muy, muy, muy general como empresa, y después se va a permear en todas las áreas para que cada líder de área o encargado de área o de departamento pues pueda crear sus OKRs de forma que permitan alcanzar el OKR principal de la empresa, ¿no? A manera de ejemplo, ahora con el tema del COVID podría ser, pues el OKR es reducción de gastos, ¿no? Y esa reducción de gastos nos podría llegar a pues, ver cómo podemos mejorar la aplicación de tratados de libre comercio, cómo podemos buscar e implementar programas de fomento, cómo podemos llegar a mejorar el flujo de operación. Me ha tocado ver en empresas muy grandes, muy, muy, muy grandes, que de repente al revisar las operaciones que realizan, literal, les sobran unos virtuales. ¿Cómo que me sobran unos virtuales? Pues es que sí, existe la submaquila. Es que lo hemos hecho así toda la vida. Y con eso se ahorran miles de pesos, ¿no? Independientemente que te lleva a una doble obligación a la hora de controlar el anexo 24, porque tienes los pedimentos de importación temporal, luego los sacas con virtuales, los regresas en lugar de una submaquila, pues tienes una doble importación, por decir así, ¿no? Entonces,
estos OKRs que van de lo general a lo particular para cada una de las áreas, pues es buscar alcanzar ese objetivo común. Y también, desde luego, en materia aduanera, pues es que el flujo de operación no se detenga, ¿no? O sea, la idea es que la empresa avance, pero también que no se detenga, ¿no? Porque muchas veces pensamos en el crecimiento económico, en el ahorro, pero muchas veces no estamos pensando en qué estoy haciendo para que no se detenga el flujo de operación de mi empresa. De hecho, me ha tocado ver últimamente en este año tres cursos, yo creo que imparten algunos colegas nuestros por ahí, que hablan de causales de suspensión del padrón de importadores. Entonces, quiero pensar que las empresas siguen sin estar monitoreando cuáles son las causales del padrón de importadores, ¿no? De la suspensión. Y a diferencia de los KPIs, que los KPIs sí miden un desempeño, miden un proceso, miden quizá una iniciativa. Pues evidentemente el desempeño de la gente, porque es el qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y cuál es el resultado, ¿no? Y el proceso, pues que el proceso esté completo. Y la iniciativa puede ser, oye, tenemos la iniciativa o el objetivo de ser OEA este año, ¿no? Pues bueno, vamos poniéndonos unos resultados medibles, pero también unos KPIs de esos procesos que estoy implementando. Recordemos que hay estándares mínimos de seguridad y cada estándar mínimo de seguridad tiene subestándares mínimos de seguridad que más o menos llegan a ser unos 40, ¿no? Entonces, cada uno de estos, pues debería tener su o sus KPIs para el cabal cumplimiento de todos ellos, ¿no? Y sobre todo, a final de cuentas, es algo que estamos midiendo y en la medida de que mi evaluación sea positiva, pues yo puedo decir que mi proceso es exitoso o esa implementación es exitosa o mi cumplimiento es exitoso y por ende mi riesgo como empresa disminuye o se llega a eliminar. Es lo que quería platicar en esta lámina. Gracias, Marco. Pues bien, nada más terminando de definir lo que bien has comentado, pues nada es entender que el OKR, lo que dice aquí la lámina, no busca medir el desempeño, sino desafiar a las áreas de la empresa a alcanzar objetivos ambiciosos para que la empresa avance y no se detenga. Aquí hablabas del flujo de operación, pero pues también existen otros temas, ¿no? Que podemos determinar que también nos ayudan a alcanzar no solamente, digamos que el cumplimiento mínimo, como bien decimos, que es que la operación siga fluyendo, sino que también podemos implementar o perfeccionar lo que ya tenemos. Entonces, esas son las metas que podemos colocar dentro de los OKRs como objetivo principal y los KPIs nos van a ayudar a tener esa medida del desempeño de nuestro equipo de trabajo, del proceso, de la iniciativa existente o, como bien lo mencionabas, medir el éxito de un programa o aquellas áreas de oportunidad que podemos implementar para lograr un éxito mayor. Entonces, el OKR va a ser aquel concepto que nos ayude a definir cuál es la meta que estamos buscando alcanzar y en los KPIs el cómo vamos a lograr que esa meta sea exitosa. Y recordemos también que en los OKRs hay resultados clave. Entonces, los resultados clave nos deben de ir permitiendo ir midiendo en el tiempo, ¿no? Bueno, al final de cuentas, como comentabas, el OKR es una metodología de gestión de trabajo, bla, 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 bla. Pero evidentemente este OKR, este modelo de gestión, va a permitir simplificar la creación de objetivos. O sea, es realmente una, este, una metodología que te permite simplificar el objetivo, a dónde voy, qué quiero como empresa, ¿no? Y sobre todo su medición. Y esto lo va a generar que sea más fácil o más factible y más práctico su alcance, ¿no? Entonces, la metodología de los OKRs nos permite no perdernos, nos permite ser muy precisos, muy exactos y darle un seguimiento, ¿no? Y luego los KPIs, pues evidentemente, como bien lo comentas, pues a final de cuentas va a ser la herramienta que nos va a permitir hacer el día a día de forma más sencilla y más transparente. Y estos KPIs, como lo vamos a ver ahorita más adelante, Israel, pues evidentemente abarca varias aristas, ¿no? Desde su cuantificación, la métrica, su medición, sus indicadores, ahí es donde vamos a hablar de totalidad y calidad, pero pues hay que integrar lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? La evidencia, el tipo de evidencia, la materialidad y el recurso. Ahora con temas de pandemia, pues nos ha tocado ver algunas empresas que desafortunadamente tuvieron que prescindir de personal y evidentemente pues el recurso humano es importante,
y muchas han brincado al tema del recurso tecnológico y otras, pues no por temas de presupuesto. Entonces, todo esto se conjunta, pero ya una vez que se echa a andar, pues evidentemente ya es transparente para quien sea. Y créanme, que nos ha pasado con algunas empresas que temas tan sencillos como dar de alta un domicilio, es que se nos fue, pero si fue lo que hiciste los últimos 6 meses, todo fue que tenga el alta de domicilio, ¿no? Oye, pero el reporte anual, se me olvidó. ¿Cómo se te olvidó el reporte anual? Por el amor de Dios, es un reporte al año del IMIX o del proceso. Y tenemos por ahí otros que evidentemente lo presentan, pero cuando lo revisas, pues ves que el porcentaje no llega al 10%, y cuando dices, oye, pues te van a quitar tu IMEX, no, espérame, si soy exportador, pero pues dice menos del 10, es que se me fue, me equivoqué. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de ejemplo de cómo vamos a medir eso que hicimos, ¿no? O sea, lo que hago, pues ver si realmente se hizo bien, ¿no? Y al final de cuentas, en todos los procesos existen este tipo de pasos o procedimientos, ¿no, Israel? Adelante. Sí, y nada más añadir que aunque parece que es un trabajo extra el que estamos realizando, al contrario, cuando se llega a implementar esta metodología en los cumplimientos de comercio exterior o de nuestras empresas, de acuerdo a nuestro perfil tributario, se vuelve más fácil el control, el seguimiento y la medición. Entonces llegamos a lo que bien has mencionado en distintas ocasiones, la totalidad del cumplimiento y también la calidad de este cumplimiento se perfecciona. Entonces, sin duda alguna, el contar con OKRs y KPIs, aunque pudiera parecer una tarea extra, en realidad pues es una ayuda para facilitar el trabajo que tenemos que estar realizando día a día. Ahora ahí, ojo, es una implementación, al igual que cualquier otro proceso, se implementa una vez y ya se echa a correr, ¿no? No va a estar haciendo KPIs todos los días ni todos los meses. Y realmente, no me gustaría minimizarlo a un tema de un manual de operación aduanera, pero a final de cuentas es parte de. Y ahora con la pandemia, mucha gente que salió, mucha gente que se enfermó, llegaba la gente nueva y no sabía ni qué hacer. Oye, ¿cuáles son mis obligaciones? Pues, ¿cómo me preguntas a mí si tú eres el de la empresa, no? ¿Cuál es tu perfil tributario para saber cuáles son tus obligaciones? Nosotros como Tintax recomendamos tener entre 3 y 5 objetivos por cada periodo o por cada fase o por cada ciclo que la empresa considere, ¿no? Entonces, si nos establecemos 3 OKRs cada 6 meses, pues creo que son muy alcanzables y muy medibles, y sobre todo que los OKRs tengan no más de 4 resultados clave para irlos midiendo si están alcanzando los objetivos. Entonces, entre menos objetivos y entre menos resultados clave que me permitan medir, tengamos o determinemos, pero muy efectivos, pues vamos a tener un resultado muy positivo a corto plazo, ¿no? Y recordemos que el principal propósito de los OKRs es alinear las metas individuales de las distintas áreas con el de la empresa como un resultado medible, que es lo que les platicaba. Vamos de lo general a lo particular por las áreas, porque al final de cuentas, como bien decía Israel, bueno, lo dije yo, somos fuente de información, pero como lo dijo Israel, esta información se comparte a todas las áreas, entonces todas las áreas pues, trabajan con la misma información, ¿no? Recordemos que la autoridad está auditando de forma electrónica con base en la información y documentación que cobra en su poder. Entonces, si un área le da o presenta una declaración mensual o anual o lo que sea con información diferente a la que tenemos nosotros simplemente en el data stage, por la autoridad, pues ya cambia, ¿no? O sea, si tú tienes compras de importación que declaras, ahora sí que en la declaración anual de 1 millón y tus pedimentos llegan a 800, pues para Hacienda dice, no, espérame, pues está haciendo una deducción mayor a lo que realmente podría ser, ¿no? Y lo mismo pasa con los IVAs, y donde vemos siempre desviaciones es en la DIOT, las declaraciones informativas. ¿Cuánto pagué de IVA en importaciones? Y nunca he visto una DIOT que nos cuadre con el data stage, ¿no? Entonces, son temas que cada área está llevando a cabo, pero como no tenemos un proceso, un procedimiento bien definido, medible y cuantificable y sobre todo que se revise, pues es donde salen estas desviaciones. Adelante.
Sí, y solo complementar aquí, Marco, que cuando hacemos por primera vez un diseño de OKRs y KPIs en nuestras empresas o revisamos los que ya tenemos, siempre nos da una mayor apertura a visualizar todas aquellas obligaciones que quizá no tenemos tan presentes o tenemos algo descuidadas. Entonces, por eso también es importante diseñar una estrategia, una metodología OKRs para nuestras empresas de acuerdo a nuestro perfil, para poder diagnosticar de forma correcta todas aquellas obligaciones y determinar todos esos cumplimientos que tenemos en nuestras empresas. Entonces, por eso también se vuelve importante el definir estos objetivos que, como bien dices, quizá tenemos que seguir esta metodología de 3 a 5 objetivos, tener nuestros puntos claves para poder entender el diagnóstico completo de nuestras empresas. Bueno, aquí es una Ahora, pequeña lámina, sí, adelante, este, Marco. de que, bueno, que los OKRs pues tienen varios pasos para implementarlos, ¿no? Desde el propósito, el objetivo de la empresa, comunicarlos, que cada líder formule sus propios OKRs como estamos platicando. Evidentemente tiene que haber una retroalimentación, tiene que haber recursos, tiene que haber un equipo, y esos OKRs pues tenemos que ir haciendo de cierta forma lo más específicos, como les comentaba, eh, muy claros y muy chiquitos posibles para alcanzarlos, ¿no? Y evidentemente, pues esto nos va a llevar a que todo el mundo los vea, vea los resultados, vea los avances y al final de cuentas se aprenda de lo que se está haciendo para definir otros OKRs posteriores o ya con una mejor calidad de estructura, ¿no? Sí, y al final, siguiendo estos pasos de implementación, lo que vamos a lograr es crear un círculo virtuoso del que vamos a hablar más adelante, un círculo virtuoso de cumplimiento, ¿no? En materia fiscal y legal aduanera. Ahora, los OKRs, como bien lo hemos comentado y también lo hemos tratado de atenuar en esta presentación, son individuales, cada empresa es única, entonces no podemos determinar que todos los OKRs aplican para todos, sino que cada empresa tiene que encontrar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su perfil tributario, de acuerdo a su operación aduanera, aquellos OKRs y KPIs que más les convenga. El perfil tributario lo tenemos que conocer perfectamente para ver qué beneficios estamos obteniendo de la autoridad y también estos beneficios, qué obligaciones nos están implicando. Entonces, por eso también es importante conocer toda esta información para hacer un diagnóstico y determinar los riesgos que podemos tener como importadores y exportadores dentro de nuestra operación. Aquí me Marco, no sé gustaría si hacer aquí, sí, ¿me escuchan? sí, adelante. Bueno, en Tintax hemos implementado varios OKRs o ayudado a implementar varios OKRs, determinarlos y a implementar estos KPIs. Y cuando lo platicamos de forma particular con las empresas, pues nos dicen, oye, pues pásame el checklist, ¿no? Es como, pásame el checklist de qué debe de integrar un expediente electrónico o un expediente como exterior. Pues como bien dice Isra, pues depende mucho de tu perfil tributario. Si solo eres importadores, imposición definitiva, temporal, depósito fiscal, recinto fiscalizado, extracciones virtuales, B1, B5, B9. Entonces, todo esto se tiene que adecuar pues, a tus obligaciones que derivan de tus beneficios. Recordemos que en materia aduanera o en materia fiscal en lo general, entre más beneficios te otorga la autoridad, más obligaciones vas a tener, ¿no? Entonces, evidentemente todo eso se tiene que volver un KPI. KPIs va a haber, pues, según las obligaciones que tengas, que es lo que quieras medir, que en teoría sería todo, ¿no? No puedes dejar nada sin estarlo checando, porque al final de cuentas, pues, todo lo que estás haciendo es por un cumplimiento, ¿no? Y nosotros recomendamos mucho a las empresas que hagamos un diagnóstico para ver en dónde están realmente paradas. ¿Por qué un diagnóstico? Porque muchas veces las empresas ya tienen esos procesos o procedimientos y simplemente hay que pulirlos, ¿no? Quizá ya tienen un responsable, pero el responsable nos ha pasado, es el responsable de no sé qué y el otro no sabía que tenía que estar monitoreando varias tareas, porque en ocasiones el responsable cuelga de otra área, ¿no? Es como simplemente la certificación en materia de IBJEPS, que realmente es un tema, vamos a llamarle aduanero, pero al final de cuentas es un tema de IVA, de impuestos indirectos, y siempre la gente que lo está, no siempre, la mayoría de las empresas, el encargado es la gente de comercio exterior, ¿no? Entonces la gente de comercio exterior ya tiene que ver temas fiscales, ya tiene que ver temas legales, ya tiene que ver temas de recursos humanos, y
ese monitoreo, pues ya no sabemos en dónde está, ¿no? Hay muchas empresas también que creen que nada más con la puro pago de la renovación anual, el pago de derechos, pues yo ya cumplí al momento de pedir mi certificación o mi OEA, y no hacen todas sus adecuaciones, actualizaciones, y sobre todo en temas de OEA, pues no hacen su análisis de riesgo anual, no actualizan su perfil de seguridad. Entonces, todos estos temas nos pueden llevar a que sea el momento de actualizarlos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros recomendamos pues llevar a cabo este diagnóstico para ver qué nos está faltando y qué debemos de estar revisando, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ahorita lo vamos a ver con IRRA, pero hay que determinar OKRs y KPIs, hay que definir el cómo, hay que automatizar en la medida de lo posible su cumplimiento, y desde un calendario, ¿cuáles son mis obligaciones de todo el año? Para que no se nos olvide. Créanme que cuando sale la, la en el diario oficial las empresas con el IMEX suspendido, que vemos a algunos de nuestros clientes y amigos, decimos, pues, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento? Se nos olvidó, ¿no? Y sobre todo, pues, ejecutar, ¿no? O sea, que realmente esto sí lleve a que no se quede en el tintero, y esto evidentemente como resultado nos va a dar un control. Ya todo esto nos va a permitir controlarlo, porque ya están las bases para poder controlar lo que estamos queriendo, que no se nos vaya de las manos. Adelante. Sí, y como bien decías, Marco, y aquí en la lámina que presentamos, pues este es lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso de los OKRs y KPIs. Esta metodología la podemos determinar en estos 5 pasos o seguir en estos 5 pasos, y comenzamos, como bien señalaba, con ese diagnóstico, ¿no? Que nos ayuda a determinar qué OKRs vamos a alcanzar en nuestra empresa y qué KPIs vamos a implementar como medidores de comercio exterior, como medidores de nuestro cumplimiento, que nos arroje esa información. Entonces, ese sería el primer paso que estaríamos siguiendo en esta metodología. De acuerdo a esta determinación, vamos a definir aquellos OKRs o aquellos KPIs que nos ayuden a cumplir con nuestro perfil tributario, los estándares mínimos de cumplimiento, y señalamos aquí lo de mínimos porque nosotros los podemos llevar a un cumplimiento tan alto como sea la exigencia misma que queremos determinar en nuestro perfeccionamiento de cumplimiento aduanero, ¿no? Y también definir los riesgos de la operación fiscal y legal aduanera. Y es importante señalar que los riesgos siempre los tenemos que cuantificar, porque no solamente se trata de decir, voy a perder mi IMEX. Sí, pero a ver, perder el IMEX, ¿qué implica, no? ¿Cuánto nos cuesta estas operaciones de IMEX? O voy a perder mi certificación en materia de IVA y IEPS. Entonces, ¿cuánto va a ser el pago de contribuciones? O no cuento con mis certificados de origen. Entonces, ¿cuánto me va a costar o qué implicaciones va a tener? Entonces, definir todo ese tipo de riesgos de la operación fiscal y legal aduanera que puede determinarse dentro de nuestra operación. Y de ahí lo que siempre sugerimos automatizar. Hoy en día, y vamos a hablar más adelante de esto, las obligaciones y toda la operación que tenemos dentro del comercio exterior ya es muy amplia. Entonces, necesitamos automatizar procesos para determinar fechas, para tener el cumplimiento oportuno, prevenir, ejecutar con tiempo las obligaciones. Un caso típico es el anexo 30, los descargos. Muchas empresas siguen presentando sus descargos el último día del mes, y casualmente el último día del mes no funciona el SAT. Entonces, ahí nos damos cuenta que, pues, si no ejecutamos nuestro cumplimiento de manera oportuna, tampoco podemos estar en ese total cumplimiento o estar fuera de un riesgo de nuestros cumplimientos de obligaciones fiscales. Luego, la medición de indicadores claves, automatizar esa medición, que podamos visualizar de forma clara qué tanto estamos cumpliendo o qué tanto estamos dejando de cumplir, y los procesos de seguimiento, ver cómo va nuestra empresa cumpliendo esos OKRs, cómo va nuestra empresa ejecutando esos proyectos. Y de ahí pasamos al cuarto paso, que es ejecutar. Entonces, ahí ya podemos ver que el cumplimiento realmente se está dando en cada una de nuestras obligaciones. Podemos ejecutar también acciones preventivas y correctivas de acuerdo a los resultados que vamos visualizando. También, de acuerdo a estos resultados, planear nuevos proyectos, porque hoy en día muchas empresas se quedan en el ya cumplí y hasta ahí estoy bien. Pero bueno, ya cumplí, ya domino la operación. ¿Hay algo nuevo que pueda implementar? ¿Hay algo nuevo que pueda generar a mi área, a la empresa, etcétera? Entonces, también aquí nos ayuda a planear nuevos proyectos de acuerdo a los resultados que vamos teniendo, y pues la obtención de resultados
y métricas, que eso va a ser clave para poder tomar decisiones a futuro o en el presente, ¿no? Y por último, el quinto paso, controlar. Tener el control total de nuestras implicaciones fiscales y aduaneras, tener el control de la continuidad de nuestra operación, el soporte de la materialidad de las operaciones, porque muchas veces decimos, sí cumplí, no cumplí, ok, pero a ver, ¿qué evidencia tenemos? ¿Qué materialidad podemos ofrecer a la autoridad? Etcétera. Entonces, también contar con la documentación y evidencia que nos dé que no solamente cumplamos con la totalidad, sino también con la calidad de ese cumplimiento que se ve dentro de nuestros documentos. Y por último, el control de nuestros programas, registros o certificaciones que tenemos. Y de acuerdo a todos estos resultados, a la obtención de aquellas métricas que nos arrojen los resultados, podemos otra vez determinar si es necesario implementar nuevos OKRs y KPIs o perfeccionar los que ya tenemos. Entonces, por eso hablamos de un círculo virtuoso, porque si seguimos estos 5 pasos, vamos a estar en constante cumplimiento, en constante vigilancia y monitoreo de nuestra operación. Y así logramos de manera virtuosa el total cumplimiento de nuestras operaciones en materia de comercio exterior. Correcto. Ahora bien, ¿por qué definir, controlar, cumplir y medir, ¿no? Nuestras obligaciones en materia fiscal y aduanera? Al inicio hablábamos del comercio exterior como una cuestión de que ha evolucionado en los últimos años. Y nosotros como agentes o usuarios del comercio exterior podemos situarnos en el centro de esta lámina y empezar a ver todas aquellas obligaciones o todos aquellos cumplimientos que rondan en torno al comercio exterior. Entonces, podemos empezar y decir, pues tenemos obligaciones fiscales, ¿no? Nuestra principal obligación es que el SAT no nos audite, que cumplamos con nuestras pagos de impuestos, pagos de contribuciones a tiempo. Entonces, ahí puede ser el primer foco que tenemos que vigilar y pues a base también a nuestras obligaciones fiscales, determinar el perfil tributario. Ahora, como decíamos también al inicio, el comercio exterior ya no está ajeno a las demás áreas de la empresa, sino que ya involucra otras áreas que tenemos que estar en constante comunicación con las mismas. Entonces, obligaciones de IMSS e Infonavit. Sabemos que, por ejemplo, temas de certificación de IVA, temas de certificación de EVA, nos piden estar en constante cumplimiento de los pagos del IMSS, del Infonavit. Entonces, tenemos que también conocer ese tipo de obligaciones. Obligaciones legales, conocemos los contratos de la empresa, nuestros contratos de vigencia de arrendamiento, subarrendamiento, contratos con los proveedores, contratos con nuestros aseguradoras, etcétera. Entonces, ya también tenemos que ver cuestiones de obligaciones legales. Socios y accionistas. En los últimos años lo que hemos visto con muchísimos clientes, negación de padrón de importadores de sectores específicos porque los socios y accionistas no están actualizados dentro del SAT o no tienen cumplimiento, opinión de cumplimiento positiva, etcétera. Entonces, ya también se vuelve un tema que tenemos que estar monitoreando constantemente. Proveedores. Como bien lo hemos dicho en otros webinars, ya también es causal de suspensión de padrón de importadores, de certificación de IVA, el tener proveedores que se encuentren en incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, también ya dentro del comercio exterior podemos añadir el monitorear proveedores. Padrón de importadores y sectores específicos, patentes. Muchas veces nos damos cuenta que nos llaman clientes, oye, mi operación no está validando el pedimento. ¿Qué pasa? Y nos damos cuenta que la patente no está actualizada porque la dimos de alta y solo fue por un año y no la dimos de forma indefinida, o el padrón está suspendido, o ya no tenemos el padrón de sectores específicos que en algún año se sacó, pero hasta ahorita se volvió a usar, etcétera. Entonces, son temas que si no tenemos vigilados, si no tenemos monitoreados, también pueden implicar alguna suspensión de nuestra operación en el día a día. Permisos, avisos, regulaciones, el sacar los permisos a tiempo, el renovar los avisos, el renovar los permisos, las regulaciones y restricciones no arancelarias de nuestra operación. Matriz de seguridad. Muchas veces nos hablan diciendo, oye, ya no me está llegando el data stage, ¿por qué será? Pues ¿cuándo fue la última vez que lo renovaste? No, hace 3 años. ¿Y dónde está la última renovación? No, pues no la tengo. Entonces también ahí prevenir cuestiones de matriz de seguridad, prevenir que tenemos la matriz renovada, cuándo se tiene que sacar el permiso otra vez, etcétera. Expediente electrónico de comercio exterior. El contar con la totalidad de nuestros documentos y saber que estos documentos que estamos presentando están de forma correcta. Otro aspecto más que tenemos que vigilar dentro del comercio exterior. Contribuciones. ¿Estamos pagando las contribuciones correctas o no las estamos pagando? ¿Estamos omitiendo alguna contribución? ¿Qué niveles de contribución tenemos? ¿Se pueden aplicar tratados de libre comercio a las contribuciones que ya tenemos? ¿No se pueden?
Entonces, ahí hay otro aspecto que ya tenemos que monitorear también dentro de la operación. Cuentas de gasto, ver cómo nuestros agentes aduanales nos están entregando las cuentas de gasto, están los conceptos correctos, no están, cuánto se está gastando en agentes aduanales, se ha hecho algún ahorro, no se ha hecho. Entonces, otro aspecto más que puede impactar directamente a nuestra operación. La cuestión de DIEMS, avisos de maquila, submaquila para aquellos que les aplica. Entonces, tener presentados a tiempo nuestros avisos, nuestros reportes, para que realmente nuestras operaciones sigan fluyendo de forma correcta. Póliza global de seguros, cuándo vence, cuándo no vence, cuándo hay que renovar, cuándo hay que hacer el cálculo del factor de seguros, qué hay que presentar en este aviso, cuándo se tiene que presentar, ante qué autoridad. Otro aspecto más a tener en cuenta. Auditorías preventivas. ¿Cómo se llama? Implementación de proyectos. Tenemos auditorías preventivas de expedientes, tenemos auditorías preventivas de comercio, tenemos auditorías preventivas de activo fijo, tenemos auditorías preventivas de evaluación de nuestras fracciones, etcétera. Entonces, ahí hay proyectos que podemos implementar y que si tenemos el control de toda nuestra operación, sin duda alguna será más fácil darle seguimiento. Ahora, proyectos e implementaciones. ¿Cuándo vamos a hacer IMEX? ¿Cuándo vamos a hacer OEA? ¿En qué momento vamos a buscar la certificación de IVA y EPS? Entonces, todos estos OKRs también nos ayuda a proyectar todo este tipo de implementaciones o de mejoras en nuestras empresas para volvernos más competentes. Y esto puede ser de forma general, pero si ya nos vamos en casos más específicos, podemos empezar a hablar de PROSEC e IMEX, que de acuerdo a PROSEC e IMEX hacemos un cálculo que hay 15 obligaciones en estos programas que tenemos que estar monitoreando de forma continua para vigilar que realmente estemos en cumplimiento o que si ha variado alguna de las circunstancias bajo la cual sacamos estos programas, pues notifiquemos a tiempo a la autoridad. Y al IMEX le podemos sumar el control del anexo 24. Ahora bien, también en certificación en materia de IVA y EPS o EACTPAD, pues tenemos otras 40 obligaciones que tenemos que estar monitoreando ahí dentro de las certificaciones y sumamos el tema del anexo 30. Entonces aquí ya vemos un panorama más o menos general de todos aquellos OKRs o todas aquellas obligaciones que pueden derivar en un OKR y en KPIs que tenemos que estar implementando para poder monitorear el total cumplimiento de nuestras obligaciones en materia fiscal y aduanera. Ya esto quizá podemos sumar dos aspectos más. Uno, actualizaciones en comercio exterior. Nuevas reglas, nuevos criterios, nuevas implicaciones que la autoridad nos está dando para poder actualizar toda nuestra información, todo nuestro perfil, ver que nuestras obligaciones realmente estén de acuerdo a lo que está la ley vigente o, en su caso, poder actualizarlas de forma oportuna. Y por último, un gran foco que tenemos que estar aquí teniendo siempre presente, pues requerimientos, cartas de invitación, litigios. Entonces, también la autoridad puede ayudarnos a sumar OKRs y KPIs de acuerdo a sus requerimientos, cartas de invitación, litigios. Entonces, este es un panorama un poco general, pero quizá que nos puede abrir la visión a la necesidad de por qué tenemos que definir, controlar, cumplir y medir, porque realmente hoy en día el comercio exterior ya no está ajeno a las áreas de la empresa, ya implica mucho más allá que simplemente importar o exportar mercancías y el tener una metodología clara de trabajo y seguimiento nos puede ayudar a la facilitación del cumplimiento total y oportuno de estas obligaciones en materia fiscal, legal, aduanera y otras que pueden derivar de nuestras certificaciones. A mí me gustaría hacer un comentario, digo nada más un poquito, ahorita me vino a la mente. Sí. Yo hace algunos años iba mucho a Juárez, yo creo que iba cada 15 días a Juárez. Y como parte del apoyo a las empresas, los auditábamos. Y yo creo que auditábamos unas en Juárez, digo, no recuerdo, pero fácil unas 35 empresas. Y me tocó ver algo bien vaciado en algún tema, no recuerdo cuál, que todo el mundo lo hacía igual y realmente era una acción incorrecta. Y yo cuando lo veía de forma frecuente en todas mis revisiones, pues yo preguntaba que por qué lo hacían así, ¿no? Yo decía, pues, ¿por qué lo hacen mal y lo hacen mal todas las empresas? Y es que alguna vez vino una persona de una plática en la Asociación de Maquiladoras de Juárez, que todavía era la Asociación de Maquiladoras, y todo el mundo lo hizo así. Y yo ahí, pues, metichón, como diría mi hija, el metichón papá, le preguntaba a algunas empresas, oigan, ustedes lo que hacen, realmente agarran la ley, analizan la ley, ven cómo hay que hacerlo, esta actividad.
y para mi sorpresa, más del 80%, digo, para no verme tan exagerado, más del 80% me decía, no, lo hacemos como nos lo enseñaron, lo hacemos como lo hemos hecho toda la vida, como lo entendemos, como nos dijo la gente aduanal. Entonces, muchas veces estamos llevando a cabo operaciones infundadas, ¿no? O por lo menos lo hacemos como sabemos que es, ¿no? O sea, como el pastel, ¿no? Yo hago un pastel porque así me decía mamá, oye, pero nunca echaste vainilla porque va con vainilla y con vainilla sabe 10 veces mejor. Ah, es que a mamá no le gustaba la vainilla, entonces siempre lo hicimos sin vainilla, ¿no? Y nos ha pasado de todo, digo, también tuve un cliente por allá en Chihuahua que decía, es que como a mí me pagan mis bonos en base a los ahorros que yo tenga, pues yo firmo los certificados de origen, ¿no? Entonces el cuate firmaba sus certificados de origen para importar y evidentemente pues él representaba un ahorro anual y recibía bonos. Evidentemente pues no había una vigilancia, no había un proceso, un procedimiento que estableciera la empresa, ¿no? Entonces, pues evidentemente pues eso terminó en una repercusión para la empresa y este cuate evidentemente salió de la empresa porque aunque él decía que no era de forma dolosa, pues evidentemente era para su bolsillo, ¿no? Pero pues fue cuando Hacienda dijo, ¿por qué los firmas tú? Bueno, la empresa, ¿no? Ah, pues porque pues como somos una maquila y pues para mí me está contratando la americana, pues yo los firmo, ¿no? Pero bueno, son cosas que tenemos que controlar, que medir y que cumplir correctamente. Adelante. De acuerdo, gracias. Ahora, el contar con OKRs y KPIs para mejorar ¿qué? Primero, el desempeño de nuestra operación. Como vimos ya, el comercio exterior tiene un mundo de obligaciones, un mundo de implicaciones que pueden afectarnos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos mejorar el desempeño de nuestra operación. Ya no estar corriendo con los urgentes, ya no estar corriendo detrás de apagar fuegos, sino que realmente lograr un desempeño óptimo dentro de nuestras obligaciones. Después, mejorar la determinación de nuestras obligaciones fiscales y legales aduaneras. Conocer de mejor manera qué tengo que cumplir, tanto en temas fiscales y legales que pueden tener un impacto dentro de mi operación aduanera. Y por consecuencia, obviamente, mejorar el cumplimiento de nuestra obligación fiscal y legal aduanera. Ya no simplemente cumplir, sino cumplir con calidad. Entonces, ya estamos logrando un perfeccionamiento dentro de nuestros cumplimientos. Y algo que nos va a ayudar en este caso es la prevención, detección y corrección de riesgos. Algo que hemos insistido también en webinars pasados es crear cultura de autocorrección dentro de nuestras empresas. Sabemos que el SAT está muy activo últimamente, pero también nosotros tenemos que estar activos en esa autocorrección, siguiendo acciones de prevención, detección y corrección de riesgos posibles. Y de ahí, obviamente, en esos riesgos, pues la medición del riesgo fiscal y legal aduanero. Como lo decía anteriormente, saber cuánto nos va a costar el no cumplir con algo o cuánto nos puede impactar dentro de nuestra empresa, más allá de la suspensión de un flujo, sino también poder presentar cuestiones monetarias a los que toman decisiones. Entonces, esto puede ayudarnos a mejorar estos aspectos, el contar con esta metodología para poder lograr ese total cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y legales aduaneras. Ahora bien, el contar con OKRs también nos va a generar que compromiso, obligación, un acuerdo para hacer ciertas cosas o actividades. El contar con una claridad del trabajo que queremos realizar o de la metodología que estamos implementando en nuestros equipos de trabajo generan compromiso porque ya sabemos hacia dónde vamos. Y cuando sabemos hacia dónde vamos, también se genera el empoderamiento. Entonces, la independencia en la toma de decisiones. Los líderes de equipo o los supervisores, pues ya no tienen que estar diciendo qué hacer o cómo hacerlo porque la persona encargada ya sabe hacia dónde tiene que ir. Entonces, vamos empoderando a todos los usuarios del equipo, a todos los miembros de la compañía, porque tienen claro el camino que estamos siguiendo dentro de este trabajo que estamos realizando. Y cuando se tiene claro, también se va perfeccionando el desempeño, porque al final, al conocer las métricas, al conocer los resultados que estamos obteniendo, vemos aquellas áreas de oportunidad que nos dan opción a perfeccionar el desempeño de trabajo. Y también, pues, obviamente, no solamente del desempeño, sino de la efectividad, sino hacer mejor ese trabajo. Entonces, no simplemente es qué hago, sino cómo lo hago y cómo lo puedo mejorar. Entonces, perfeccionamos el desempeño y la efectividad en el resultado esperado.
Y en base a esto tomamos la instrumentación de planes de acción táctico para poder realizar con totalidad el cumplimiento de estas obligaciones y si es necesario también planes de acción correctivos. Lo que decíamos ahorita, creamos una cultura de autocorrección. Cuando vemos esa área de oportunidad decimos, pues no estamos dando el 100 en este cumplimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos falta algún instrumento táctico, como decíamos en el punto anterior, o también porque necesitamos corregir o enmendar deficiencias que tenemos en nuestros procesos. Entonces, ahí también podemos generar esa acción correctiva. También podemos generar aspectos asertivos de cumplimiento, entonces aseveramos el cumplimiento, es decir, nos aseguramos de que lo que estamos presentando a la autoridad es correcto y también está presentado en su totalidad. Entonces, evitamos posibles requerimientos, posibles cuestionamientos por parte de la autoridad porque tenemos un aseveramiento total en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y aspectos asertivos de control de riesgo. Manejamos tanto la totalidad de cuánto puede implicar ese riesgo, qué implicaciones puede haber en los diversos rubros o aristas de la operación para poder tener también controlado los aspectos de riesgo de la operación. Y por último, algo que ha mencionado Marco y que hemos visto en los últimos años es que pues, el personal con el que contamos hoy en día, pues a lo mejor deja de elaborar o se reestructuran las empresas por cuestiones de COVID, etcétera. Entonces también la sucesión del management se hace mucho más fácil, ¿no? Porque tenemos documentado, tenemos trazado el camino que se ha seguido en los últimos años y cuando ingresa una nueva persona o cuando alguien nuevo toma el mando de una posición, pues es más fácil la sucesión porque tiene todo trazado, tiene todo documentado, tiene todo medido. Entonces también sabemos cuando llegamos a este nuevo puesto cuáles son las metas que tenemos que cumplir, hacia dónde tenemos que ir, qué actividades tengo que realizar y quizá esta persona, ya de acuerdo a sus capacidades, cualidades, etcétera, podrá implementar o mejorar todo aquello que vea como área de oportunidad. Entonces, también el contar con OKRs y KPIs nos ayudan en la sucesión del management. Aquí, valdría la pena comentar que en ocasiones algunas desviaciones que se generan en las empresas no son imputables a la gente que controla o administra las actividades de comercio exterior. Digo, nos ha tocado ver en empresas, vamos a llamarle del centro del país, que de repente, en una simple cruce de información, facturación a tasa cero contra virtuales, llámale comprados o llámale vendidos o llámale lo que quieras, pues no cuadra, ¿no? O simplemente lo ves por el tema de retención de IVA por compras de importación extranjeros con entregas con virtuales. ¿Y por qué digo centro del país? Porque en ocasiones cuando son operaciones que entran del extranjero, salen al extranjero, pues la gente de aduana se informa, por la gente de ANAR, por el transportista, lo que quieras. Pero en ocasiones nos ha pasado de que, oye, es que el vendedor ya vendió no sé cuánto, ya salió del almacén y nunca le avisaron al pobre cuate de comercio, ¿no? O de aduanas. Entonces, evidentemente, ¿cómo controlas algo que no estás viendo, que no te notifican? Pero los procedimientos tienen que ser tan precisos, tan exactos a tus obligaciones que te deben de permitir generar o observar, perdón, este tipo de desviaciones en el corto plazo, en un periodo de la semana, 15 días, 3 semanas, un mes, para que ahí se pueda llevar a cabo la acción correctiva, ¿no? Como bien lo comentabas. Entonces, estos KPIs deben de resultar en una forma tal que si yo no veo algo, el resultado me brinque en esa desviación y me permita a mí pues tomar esas acciones correctivas, ¿no? Entonces, aquí sí es importante esto. Otro ejemplo podría ser oye, por un tema de precios de transferencia de un estudio a mi casa, a mi proveedor, a mi casa matriz o quien sea de parte relacionada, nos refacturó, nos dio una nota de cargo y a mí nunca me avisaron, nunca rectifiqué pedimentos, hubo una deducción mayor y evidentemente el hecho de que no me avisen que hay una refacturación o una nota de cargo, pues ahora sí que yo no soy adivino para poder hacer este tipo de movimientos y evidentemente pues ahí tenemos un tema de omisión de impuestos porque mi base gravable va a ser menor, de IGI, de IVA, no deducibilidad, entonces debemos de amarrar lo suficientemente toda la información para que el resultado me dé una desviación y yo pueda detectarlo, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Marco. Entonces también es más fácil la detección de áreas de oportunidad o de control de riesgo y también nos permite ejecutar acciones
digamos, de forma inmediata en caso de ser necesario. Ahora, no sé si te gustaría comentar esta parte, Marco, de cómo está el SAT trabajando. Sí, pues bueno, evidentemente ustedes lo saben y si me han escuchado en otros webinars, pues ya saben que la autoridad pues ya ha implementado herramientas tecnológicas para mejorar sus procesos de control y de fiscalización y evidentemente recaudar más. Para la autoridad es muy sencillo hacer algunos queries, ver en dónde desviaciones, impedimentos. El mayor ejemplo es el de Incoterms, ¿no? Oye, si tienes un ex-Word, pues te falta el flete y cosas de este tipo, ¿no? También hemos detectado otro tipo de revisiones o análisis que hace en base a valores, en base a fracciones, en base a orígenes. Y evidentemente este uso de las herramientas para la autoridad pues le ha permitido recaudar hasta en un pico, porque hay un informe tributario de Hacienda donde dice cuánto recauda por cada peso invertido en fiscalización. Y ha llegado a recaudar hasta 150 pesos por cada un peso que invierte en fiscalización en temas tecnológicos. Y de hecho, las cartas de invitación, pues para Hacienda es un negociazo, porque al final de cuentas detecta algo y ¡pum! Manda la carta de invitación y pues simplemente tú te va a llegar y pues vas a ir a pagar por lo general y entonces es dinero rápido y fácil para la autoridad. Nos ha tocado unos casos que son los más fuertes, en temas no de aduanas, pero relacionados a donde le dice a la empresa, oye, estoy viendo que haces operaciones virtuales con tal proveedor y tal proveedor pues, está en las listas negras, entonces, pues para mí no tiene efecto fiscal sus comprobantes fiscales, así que autocorrígete y como dirían los gringos, whatever that means, entonces va la empresa y echa para atrás la deducción, echa para atrás el acreditamiento, le paga el ISR el ISR que debe por esa deducción que hizo y el IVA que acreditó, más actualizaciones y recargos, y con eso evita las multas en caso de un requerimiento, ¿no? Entonces, pues si lo vemos así en un tema de una carta de invitación, pues tenemos 15 días para, en su caso, decirle a Hacienda no me aplica, ¿no? Y si pasan esos 15 días y no decimos no me aplica, pues la autoridad podría iniciar facultades y evidentemente, pues multarnos, ¿no? Si fuese el caso, ¿no? Pero si no me aplica, pues hay que levantar la mano en esos 15 días, decir a la autoridad que no me aplique, pues en su caso para defender esa postura, ¿no? Adelante. Bueno, y aquí nada más para un tema como de conclusión previa es, recordemos que la autoridad ya tiene esas herramientas para monitorear y en su caso para auditarnos. Y nosotros también tenemos la información y las herramientas para supervisar lo que estamos haciendo y en su caso para autocorregirnos en tiempo. De acuerdo, y solo puntualizando lo que bien mencionabas del informe tributario y de gestión de la autoridad del último trimestre recuperaba por cada peso invertido en auditorías, carta de invitación, etcétera, 124.8 pesos. Digo, como bien decías, el punto máximo ha estado en 150 en los últimos años, pero el último trimestre siguió siendo negocio el auditar a las empresas, ¿no? Como lo vemos en esta lámina. Entonces, para poder prevenir, corregir lo que sea necesario, pues evitar encontrarnos dentro de esta estadística, sea en su caso. Ahora bien, pues obviamente digo, de todo lo que hemos platicado, quizás surge la pregunta de, ¿las obligaciones fiscales y legales ahora son medibles? Porque bien podemos decir cuando hablamos de contribuciones, cuando hablamos de gastos, cuando hablamos de cuestiones monetarias, quizás es más fácil la medición o el determinar un OKR y sus KPIs correspondientes y poder medirlos, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo aquí de una obligación que tuvimos que haber cumplido hace 2 días como día máximo, que es el reporte anual de comercio exterior para empresa IMEX, ¿no? Que teníamos como fecha límite el 31 de mayo. Entonces, vamos a ver cómo podemos determinar estos OKRs y KPIs en una obligación fiscal y legal. Entonces, pues obviamente aquí nuestro OKR sería cumplir con el reporte anual de comercio exterior, teniendo en cuenta que la fecha límite que tenemos para la presentación, pues es el 31 de mayo. Ahora, podemos empezar determinando la primera acción o nuestro primer KPI, que sería fecha de presentación. Entonces, indicaba una fecha para el cumplimiento de la obligación, permitiendo un margen en caso de cualquier contratiempo. Entonces, ese pudiera ser nuestro primer KPI
y basados en que es el primero y que es, digamos, lo mínimo que deberíamos de estar considerando, pues también consideramos que si llegamos apenas a este cumplimiento, pues estamos dentro de un riesgo alto. Ahora, determinar un responsable, señalar si existe un responsable directo de la ejecución de la actividad. ¿Quién va a ser el responsable de presentar, de ver la información que se tiene que presentar a la autoridad, de que se tiene que analizar, etcétera? Entonces, puede ser el segundo paso, el segundo KPI que podemos estar determinando en esta acción. Tercero, pues darlo por presentado, ¿no? Estándar mínimo a considerar dentro del cumplimiento de la obligación de comercio exterior. Entonces aquí ya consideramos que el riesgo pues ya empieza a ser medio, ya presentamos la información ante la autoridad y podemos decir que está por cumplido este OKR. Todavía dentro de un estándar mínimo, un estándar todavía en color rojizo, porque pues nos representa un riesgo, dado que no sabemos si lo que presentamos está bien, está mal, se presentó de forma correcta, no se presentó, o bueno, nos dijeron que se presentó, pero pues no contamos con ninguna evidencia. Entonces, ahí podemos decir que todavía estamos dentro de un riesgo medio dentro de este OKR. Ahora podemos empezar a tomar otro tipo de acciones que nos lleven a un perfeccionamiento en el cumplimiento. Entonces, contar con una hoja de trabajo, evidencia que otorgue pruebas del trabajo realizado, de la información generada para presentarse a la autoridad. Esa hoja que validamos si realmente se presentó la información correcta, si realmente se presentaron los números de forma íntegra, si se capturó todo lo que tenía que ser capturado o no. Entonces, tener esa evidencia, esa materialidad de que realmente estamos presentando la información correcta dentro de nuestra obligación del reporte anual de comercio exterior. Ahora, también podemos implementar la cuestión de validado. Se determina una supervisión extra al responsable de la ejecución que valide que la información y actividad fue realizada correctamente. Entonces, no solamente tener un responsable, sino una persona extra que valida que el responsable de esta actividad lo hizo de forma correcta. Entonces, ya podemos tener controles que nos lleven a ese perfeccionamiento de la calidad de la información que estamos manejando. Ahora, contar con el acuse de presentación. Evidencia que prueba la materialidad del cumplimiento de la obligación ante la autoridad. Entonces ya tenemos el acuse que realmente nos prueba la materialidad de que fue presentado y que tenemos ese cumplimiento. Entonces ya aquí también empieza a cambiar el color del riesgo y entramos en un riesgo ya más bajo porque tenemos que fue presentado en una fecha correcta, hubo un responsable que lo hizo, se validó la información, bueno, se trabajó una información de forma correcta, se validó esta información y tenemos un acuse. Ahora, ¿podemos seguir implementando mejoras o perfeccionamientos en este cumplimiento? Pues sí, siempre hay oportunidad de hacerlo. Entonces también podemos tener un área de observaciones, ¿no? Indicar cualquier comentario que sea necesario considerar en el proceso antes realizado. Pueden ser comentarios desde el acuse se guardó en tal carpeta, este año se vio una diferencia entre data stage y declaración anual de tantos millones, o si hubo alguna cuestión más importante que señalar. Por ejemplo, se presentó el informe de forma se presentó el reporte de forma incorrecta y se mandó un escrito en alcance para corregir esta información. Entonces, el escrito tiene tal folio, se presentó tal fecha, etcétera. Entonces, ya tenemos de forma completa ese seguimiento a una obligación fiscal o en este caso una obligación aduanera que nos permite asegurar que nuestro programa IMEX puede tener esa continuidad. Ahora, la otra parte de la que hemos hablado, ¿cómo lo podemos contabilizar? Si hacemos como un análisis, pues vemos que implementamos en este caso 7 acciones para un OKR, entonces podemos contabilizarlos de acuerdo al número de acciones que realizamos, ver ese porcentaje de cumplimiento. En caso de que pues simplemente nos hubiéramos quedado hasta el acuse de presentación, pues señalar, ¿no? Que estamos en un 86% de la totalidad de esta OKR que determinamos. O si simplemente pues fue presentado, pues estamos en un 43% de la obligación que estamos teniendo en este caso. Entonces, también podemos contabilizar este tema para medir el riesgo y ya podemos ir, por ejemplo, si nos quedamos en simplemente la presentación, pues nos quedamos en un 43% que puede representar un riesgo medio bajo y que en algún momento la autoridad nos puede cuestionar sobre la información presentada porque no contamos con la hoja de trabajo, no fue validado, no sabemos si tenemos el acuse o si hubo alguna cosa extra a tener en cuenta. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos determinar un OKR, determinar sus KPIs de seguimiento y también cómo podemos contabilizar o cuantificar este cumplimiento para ver la calidad del cumplimiento que estamos teniendo en el perfeccionamiento del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y legales aduaneras. Mira, perdón que te interrumpa, Sí, me gustaría hacer aquí un adelante. comentario
Digo, la verdad es que no quisimos poner KPIs porque pues, serían bastantes y tampoco queremos confundir a la gente que entienda que es como un checklist, ¿no? Porque realmente hay que adaptarlos hasta sus recursos. Este tema del reporte no lo pusimos porque tuvimos un caso en donde, como les comentaba, se presentó con menos del 10% porque fue un error. Pero esa validación que está ahí en amarillo, que es el número 5, no existía, no existía, pero por un tema de otro tema, de otro tipo de reporte, se tuvo que validar y es donde se observa que se había presentado mal con menos del 10%, pero para esto cuando se observó que estaba menor al 10% y se trató de notificar a la Secretaría de Economía que hubo un error en el ingreso de información, eso ya había sido después de los 5 días que nos da Economía para presentar o mandar un mail diciendo que estaban mal los números y que por favor lo corrigiera, ¿no? Entonces, si esta validación hubiera sido oportuna y lo hubiéramos detectado, o la empresa lo hubiera detectado dentro de los 5 días que trae Economía para presentar el escrito, vamos a llamar así, que es un mail, atención IMEX, con los nuevos números, pues quizá no tendríamos un riesgo ahorita inminente, ¿no? Desafortunadamente se presentó al día 10 y esto pues nos podría llevar a que la autoridad pues nos suspenda el programa IMEX, inicie un procedimiento de cancelación, pero es importante el tema de la validación. También, en otro caso, al mes siguiente nos habla la empresa y dice, ay, se me olvidó presentar los informes de descargo del anexo 30 en el mes de abril, los vamos a presentar ahora en mayo, ¿no? Entonces, pues ya va un mes después, entonces también ahí nos pueden llegar a requerir. Entonces, los temas de las validaciones oportunas, pues no permitirían, pues evidentemente que se presente tarde nada, no permitiría que se presente en su caso mal o se presentó mal, que se pueda corregir. Entonces, cada una de estas fases que señala aquí Israel, estas 7 fases, pues cada una tiene una función y una función de que si se nos hace una práctica diaria, no es una carga administrativa adicional, sino simplemente es el cómo hacer las cosas, ¿no? Esto lo podemos llevar muchas veces hasta un tema muy simple de la casa de cada uno de ustedes, como pagar el predial, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? Yo les voy a platicar un tema, nada más no le digan a mi esposa, ¿no? Mi esposa dice, yo no pago el agua y la luz porque tú dices que me quedo con el cambio. Y yo le digo, no, espérame, yo no dejo que tú pagues el agua y la luz porque si no se te olvida y no la cortan. Entonces, como cada quien tiene una perspectiva diferente de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, un ejemplo, vamos a tomar el tema de la luz. Fecha de presentación, pues la fecha límite de pago de la luz, el responsable, la señora. Si se pagó o no se pagó, la hoja de trabajo sería la evidencia que se haya pagado todo, no que hayas pagado la mitad, que esté validado, que se presentó, que se pagó. Evidentemente, ir documentando todos tus pagos por si algún día tienes que vender la casa o hay alguna reclamo por parte del proveedor, pues lo puedas demostrar que evidentemente está pagado y si hay alguna observación, como algún cambio de nombre, que está mal en el domicilio, se lleve a cabo, ¿no? Y es algo tan sencillo y se hace tan natural que evidentemente después ya esos procesos, esos pasos ya fluyen porque ya sabes qué es lo que sigue, ¿no? No tienes que estar pensando en algo diferente. No sé, ¿me escuchas, Paola? Sí, Marco. Israel, ¿me escuchas? Ya regresé, se me fue el internet. Es que ya, te perdimos. Ok, no sé si me confirman si se puede ver otra vez la Sí, presentación. Ya se ve. De acuerdo, adelante. gracias. Eso ya lo vimos. Hasta les platiqué que mi esposa no apaga la luz porque se le olvida y no la corta. Ok, una disculpa a todos, errores técnicos y fallas técnicas. Bien, pues bien, nada más a modo de conclusión, repetimos este círculo virtuoso en la metodología de OKRs y KPIs. Entonces, nada más recordar que como paso uno, pues determinar qué OKRs me llevan a mejores resultados, cómo puedo conseguir estos resultados a través de los KPIs que vamos determinando dentro de nuestra operación y de acuerdo a nuestro perfil.
y ahí definimos, ¿no? Perfil tributario, estándares mínimos de cumplimiento y riesgos que pueden implicar en la operación dentro de las cuestiones fiscales y legales aduaneras que tenemos dentro de nuestra empresa. Y buscamos la automatización de todos estos procesos para poder dar seguimiento puntual en todo momento. Entonces, dar un cumplimiento oportuno, ejecución de las obligaciones, medición de indicadores claves y procesos de seguimiento a todas las actividades que hemos determinado y definido en un inicio. De ahí pasamos a la ejecución, que pues nos lleva al cumplimiento de objetivos, acciones preventivas y correctivas, la planeación de nuevos proyectos, la obtención de resultados y métricas que nos ayuden a la toma de mejores decisiones dentro de la empresa. Y por último, pues lograr el control total de nuestras obligaciones, ¿no? Implicaciones fiscales y aduaneras, continuidad de la operación, soporte de la materialidad de las operaciones, documentación, evidencia de que realmente contamos con todo aquello que hemos realizado dentro de nuestra operación y sobre todo pues seguir controlando nuestros programas, registros, certificaciones que normalmente son el eje de nuestra operación aduanera. Entonces, este círculo virtuoso de no KRs y KPIs pues nos pueden llevar a un perfeccionamiento de nuestra operación, nos pueden ayudar a disminuir los riesgos y a, sobre todo, tener ese control total de nuestra operación. No sé, Marcos, si a ti te gustaría complementar algo más aquí. Sí, después de que hacemos este tipo de presentaciones con las empresas, ya la gente se queda pensando en qué KPIs necesita, cuáles tiene, cuáles están completos, incompletos, cuáles tienen un alcance muy corto. Entonces los invitamos un poquito a que este círculo virtuoso le den un recorrido mental hoy en la noche, ahí con la almohada, pues para que determinen qué tanto pues les falta por implementar o por mejorar o por actualizar. En TeamTax hemos implementado, tenemos plataformas tecnológicas en la nube que permiten a las empresas controlar estas tareas, estos KPIs, y darle un seguimiento diario. Y te marca responsable, y te marca si están completados y todo esto, ¿no? Entonces, nosotros podemos apoyar a las empresas a determinar esos OKRs. Digo, no lo vamos a hacer por ustedes, sino de la mano con ustedes, hacer el diagnóstico previo para ver qué necesitamos, porque pues para yo poder saber qué es lo que sigue, y digo yo como empresa, pues necesito saber dónde estoy parado, ¿no? Es como decir, oye, necesito mejorar mi salud, pero ¿de qué estás mal? Pues no lo sé, pues entonces necesito un check-up, ¿no? Entonces saber si estoy malo del triglicéridos, colesterol, bla, 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 para determinar el procedimiento, lo que sigue, ¿no? Y ya, en base a eso, pues, ¿cómo lo automatizamos para que sea nuestro día a día? Desafortunadamente, muchas empresas no controlan, muchas controlan en Excel. Esto es independiente del anexo 24, esto es independientemente del sistema de control de cuentas y garantías del anexo 30. Estas son las actividades que deben ser medidas y que deben de ser cubiertas, ¿no? Entonces, con todo gusto podemos platicar cómo podemos ayudarles, ¿no? Por ahí hay un par de preguntas, Isra. Digo, una pregunta que cuál es el significado de los OKR, son objetivos y resultados clave. Y la otra, no la logro ver, Pau, ¿qué dice? Realmente solo nos podrían compartir la presentación y ya. Sí, claro. De hecho se sube este video a YouTube. Y bueno, aquí Israel termina con una frase, me gusta mucho, Israel. Sí, ¿Quieres? pues nada más a modo de motivación para todos, ¿no? Ser conscientes de que lo que no se define, pues no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se vuelve incompetente. Y como decimos, pues nada más como motivación y también desde nuestra experiencia, desde la trinchera que hoy nos toca estar en el comercio exterior como consultores, sí vemos la diferencia entre las empresas que cuentan con una metodología clara de trabajo y aquellas que no. Y no hablamos de una competencia en cuestión de qué empresa es mejor o no, sino simplemente competencia como la calidad de trabajo que se ofrecen dentro de las áreas, ¿no? Entonces, vemos también que hay empresas que cuentan con estas metodologías y sí son altamente competentes para dar respuesta a toda la operación que manejan y empresas que pues tristemente no cuentan con una metodología de este tipo y pues realmente son a veces incompetentes o se quedan cortas en los cumplimientos de sus obligaciones fiscales aduaneras y pues están en constante riesgo
de la operación, ¿no? Pero, pues digo, es a modo de reflexión, de motivación, para poder ver cómo mejoramos estos temas e implementamos estas metodologías en nuestro trabajo diario. Correcto. Marco, no sé si te gustaría comentar algo más. No, solo me gustaría que viéramos un video que preparó y está muy padre. Digo, aquí están nuestros datos de contacto, podemos platicar de cómo podemos apoyarles en implementar todo esto ya para que el área quede andando, ¿no? Y reitero, es una implementación que evidentemente necesita una actualización conforme va cambiando la operación o va cambiando la legislación, pero es un tema que debemos de cuidar, ¿no? Bueno, ¿Pasamos el video, Isra, o no? pues no sé si se pueda oír. No creo que no. Si no, pues les invitamos a todos a visitar nuestra página de YouTube, que ahí lo tenemos, o en LinkedIn, para que puedan ver el video. Excelente. Pues muchas gracias, Isra, por todo esto. Muchas gracias. Al contrario, gracias Marco, gracias Weldex, y pues muchas gracias a todos también por su tiempo. Estamos en contacto ahí con nuestros datos o bien a través de LinkedIn, YouTube. Con toda confianza seguimos platicando de estos temas que tanto nos interesan. Muy buen día a todos, muchísimas gracias. Buen día, cuídense. Gracias. Saludos, Isra. Bye. Bye. Adiós, Jessy. Adiós, Pau. Chao, chicos, gracias. Bye, gracias.